Mañanero TV, lo mejor del día, cuando quieras y donde quieras. Estamos de regreso en el Mañanero por la Bacana 105.7. Estamos a través de CIMA, la Mundial 103.7 para todo Puerto Rico. Vamos a recibir a nuestro experto internacional, Alex García, que está con nosotros. Politólogo. Hola, Alex. ¿Qué tal de nuevo por aquí después de unos días de ausencia? Sí. Alex, en el día de ayer se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Tu opinión? Bueno, el tema obligado. Todo lo que pasó, el tema obligado. Yo creo que el tema obligado. Yo creo que podríamos dividirlo en tres momentos. Cómo se llegan a las elecciones, lo que pasó en las elecciones y qué puede pasar después. A diferencia de otros años, es la primera vez que hay esperanzas reales de la oposición de que podía haber un cambio. Por tres elementos esenciales. Primero, va por primera vez unificada, a diferencia de otros años. Segundo, hay un deterioro bastante importante de la figura internacional, pero también interna del gobierno de Maduro. Y lo tercero, porque hay una presión internacional más importante que en otras ocasiones para que se hiciera un cambio, ¿no? Para que por lo menos hubiesen los elementos esenciales para el cambio. Sin embargo, yo quiero también hacer antes una salvedad. Se supone que hay un principio internacional de no interferencia en los asuntos de otro estado. República Dominicana no quiere meterse con eso, aunque nos hicieron una declaración de que estábamos interviniendo en asuntos de otros estados, pero realmente tenemos una capacidad de dar opinión por la experiencia. Desde 1996 hasta la actualidad, República Dominicana es de los pocos países de América que ha tenido estabilidad democrática, por lo menos en los procesos electorales. Que podemos decir que ha habido algunos problemas, sí, pero ha habido alternancia en el poder. Y tenemos una experiencia para decir, mira, podemos evaluar cómo van otros procesos. Y fíjate que la diferencia, yo creo que sustancial, antes de las elecciones, es que la comunidad internacional ha estado más atento. A mí me sorprendió ver las redes sociales ayer, todo el mundo tenía una banderita de Venezuela. A diferencia de otras elecciones, ¿no? Parece que tenemos una empatía o una preocupación importante. Entonces eso es el antes. Pero realmente, desde mucho antes había muchos temores de que hubiesen problemas durante el proceso, por todo lo que pasó con la oposición. Sabemos que muchos líderes fueron inhabilitados. La principal lideresa, María Corina, fue inhabilitada. Tuvieron un candidato de último momento, pero realmente parecía que era muy importante la diferencia que iban a tener entre uno y otro. Y por último, que no se permitieran los observadores internacionales. Ya había como muchos indicios de lo que podía pasar. Así que no quiero decir que es crónica de una muerte anunciada, pero se dieron como todos los elementos para cuestionar el resultado. Lo que pasó con los expresidentes que no les permitieron despegar para llegar hasta Venezuela. Justamente por ahí viene mi pregunta, porque nosotros tenemos a Leonel Fernández allá, que no ha hecho una sola pronunciación de otros expresidentes y otros observadores que no le permitieron entrar a Venezuela. Sin embargo, él va en calidad de observador y lo que se recuerda es que él tiene un vínculo muy cercano a Maduro y lo tenía con Chávez. Entonces, ¿qué fue lo que mandamos? ¿Mandamos un aliado de ellos o alguien a observar? Yo creo que, pero Leonel va como observador personal de parte de su partido, no es un observador enviado por el Estado Dominicano de manera oficial. Fíjate que nosotros tuvimos dos comunicados. Él va de panita. Emitió dos comunicados. El primero en atención, decir, mira, los países de la Alianza por el Desarrollo en Democracia le estamos dando seguimiento para que el proceso sea lo más transparente posible. Y anoche, otro comunicado muy importante, que de ahí tuvimos una respuesta de Venezuela, de que queríamos que se garantizara primero transparencia en el proceso y después transparencia en los resultados y que se respetara la voluntad popular. Eso es lo que nosotros pedimos. Por tanto, no tenemos representación oficial, pero sí una posición oficial. El respeto al proceso democrático y el respeto a la voluntad popular. O sea, para el que no sabe, ¿cuál fue el resultado que dictó el CNE? A medianoche, con el más o menos 80% de los votos escrutados, se supone que el 51%, 51.6% Maduro, 44% más o menos la oposición. Pero fíjense que hay cosas que llaman a la sospecha. Primero, la oposición solamente pudo ver el 30% de las actas, que es muy poco. Lo rápido que se hizo en otras elecciones tomaba días o semanas. Bueno, pues ahora fue muy rápido. Y otra de las cosas que llama a la suspicacia es
la supuesta transmisión de las actas. Dice que hubo un hackeo internacional y que por tanto no se pudieron transmitir las actas, pero no existen evidencias de que eso sea así. El que ha estado de alguna manera involucrado en cualquier proceso político sabe que no puede apegarse en la totalidad a los resultados de boca de urna porque muchas veces uno se queda con la boca abierta. Pero cuando es tan amplio el resultado y que luego resulte todo lo contrario, es bastante complejo porque a boca de urna en la mayoría de los estados daban a Edmundo González por encima del 50 y pico por ciento, 65, 60, 58, 64, y a Maduro muy por debajo. De hecho, casi ninguno alcanzó un 30%. Y luego de la medianoche, entonces, sacan estos resultados oficiales. No hay manera humanamente posible o la parte técnica que se pueda hacer un reclamo de manera oficial. ¿Y dónde se hace? Bueno, recordemos que Maduro tiene 11 años en el poder. Las últimas elecciones así relevantes fueron 2013, pero también 2018. Y la oposición ha tratado de hacer cosas. Por ejemplo, recordemos que hemos tenido 3 líderes importantes. Capriles, tuvimos a Juan Guaidó anteriormente. Y fíjense que se trató cuando en el 2013 hubo denuncias de fraude, se llevó el proceso institucional completo y al fin y al cabo no hubo resultados. ¿Cómo? Después hubo en el 2018 tirarse a la calle y la violencia, y a pesar de la represión impresionante no hubo resultados. Entonces, interiormente parece que la oposición tiene muy pocas opciones. Pensemos de que ya después que el CNE da los resultados, muy difícilmente se va a retractar. Ya dijo que era irrevocable, que ya no se podía, difícilmente se va a retractar. Ahora, la pregunta es qué pasa en la comunidad internacional. Es una pregunta, yo sé que una cosa importante, porque ya la comunidad internacional aisló a Venezuela, no funcionó. La comunidad internacional desconoció. Recuerden que República Dominicana, por ejemplo, reconoció a Guaidó por un tiempo como presidente interino. No funcionó. Y al contrario, ¿qué opción queda? ¿Cuál es la próxima opción? En ese momento, Venezuela se acercó a los países extrarregionales. Sabemos Rusia, etc. Actualmente, esa es la pregunta. En las próximas semanas, ¿cuál va a ser el papel de María Corina Machado? O sea, ¿qué va a ser la lideresa? ¿Qué van a hacer los líderes en el proceso de transición? Sabemos que difícilmente va a haber cambios de gobierno. Yo creo que ya eso es irreversible, pero la pregunta es ¿qué se podrá hacer? Pensemos que los líderes regionales ya no lo están reconociendo, por lo menos. Ha habido un llamado a respaldar a la voluntad popular del pueblo y no necesariamente a reconocer, por ejemplo, Boric, por ejemplo. Estados Unidos acaba de emitir un comunicado a través de Blinken diciendo, mira, realmente no creemos que los resultados sean los más cercanos a la realidad. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo creo que los próximos 3 días van a ser determinantes. ¿Cuántos países reconocen o no las elecciones? Sabemos que ya algunos los reconocieron, sus aliados, los reconoció Díaz-Canel en Cuba, los reconoció Putin todavía yo creo que todavía no ha salido, pero él ya lo felicitó. Sí. Esta mañana que había visto, pero sí, por ejemplo, de Nicaragua y de Bolivia. ¿Cuántos no? Y después, ¿hasta dónde la comunidad internacional se va a involucrar en el proceso de Alex, yo quiero saber una cosa. Con el discurso que tiene Maduro, ¿no se pudiera, legalmente hablando, en el sector internacional, usar su mismo discurso para comprobar que él es un dictador? Por ejemplo, ayer él hacía un discurso donde le preguntaban que qué él iba a hacer si perdía, porque en democracia había ambas posibilidades. Y él obvió la pregunta preguntándole a la chica quién ella era, dónde trabajaba y qué edad tenía. Y luego decía, mira, Venezuela viene de muchas luchas y yo soy la garantía de la paz. Y desde que él dijo eso, exacto, yo dije, bueno, tú estás diciendo que si tú pierdes, va a haber sangre. Entonces, ese tipo de discurso y ese tipo de elocuencia no puede probar que él está haciendo algo ilegal. Claro, pero fíjate, que digan que es un dictador no cambia las cosas. O sea, nosotros tenemos reconocimiento de otro gobierno, Nicaragua, que es catalogado como dictador, o en otros países del Caribe. La pregunta es, ¿qué podemos hacer efectivamente? Fíjate que él tiene varios requerimientos de la Corte Penal Internacional, que es un requerimiento muy importante. Ahora, ¿quién lo hace efectivo? Digamos, pongamos un ejemplo. Maduro viene a República Dominicana, nos visita
tiene un requerimiento de la Corte Penal Internacional. Se supone que lo metamos preso y lo enviemos a la Corte para ser juzgado. República Dominicana lo hará. Eso es lo que Por ejemplo, entonces ¿Quién se lanza? Hay límites. Una de las cosas importantes dentro de Venezuela es difícil porque todas las instituciones, uno piensa, por ejemplo, de la Asamblea, que tiene como 256, me parece, asambleístas, no, 256 son oficialistas. Todos los tribunales superiores tienen la mayor parte de los representantes del oficialismo. O sea, no hay ninguna institución que tenga fuerza jurídica. Wow. Y después la fuerza, o sea, el ejército, ellos son 350,000 militares que tienen, quizás, tú sabes, entre 150,000 no todo el mundo estará en la misma posición, pero sus principales líderes o las cabezas militares tienen beneficio del petróleo, tienen beneficio de las principales empresas, tienen beneficios reales, ¿no? Entonces, difícilmente saldrán de ahí. La policía, una cosa muy curiosa, hace una semana, y eso me llamó mucho la atención, se graduaron 25,000 nuevos policías. Wow. Y los 25,000 nuevos policías con un cierto beneficio que no querrán cambios fundamentales. O el ministro del Interior se le dio un nuevo cargo que se llama, algo, no recuerdo exactamente, pero es como defensor del pueblo venezolano. Ya tú sabes. Él armó su muñeco. ¿Quién lo podrá enfrentar? ¿Cómo está parada la República Dominicana después del comunicado que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores? Ok, yo creo que hay momentos, República Dominicana ha sido determinante en algunos momentos respecto a Venezuela. Nosotros, por ejemplo, no reconocimos las elecciones de 2018, reconocimos a Guaidó hasta un momento. Y en este momento nosotros lo que hemos hecho junto a otros países es, me parece a mí de manera particular, ponernos del lado correcto de la historia. Es decir, mira, yo no te estoy diciendo que tú eres dictador o no, que tú eres bueno o malo, que sí o que no, sino que yo quiero que tú garantices los procesos y después que des muestras evidentes de los resultados. Por ejemplo, las actas. Tú me muestras las actas y dices, mira, realmente pasó esto, esto y esto. Y nosotros los a ver, para que un gobierno, recordemos que en la comunidad internacional, un gobierno no es solamente que tenga poder interior dentro de su territorio, sino que tenga reconocimiento internacional para las relaciones. Evidentemente, nosotros no romperemos relaciones diplomáticas porque tenemos una comunidad importante de venezolanos aquí, pero sí podemos limitar un tipo de relaciones dependiendo de dos cosas: los procesos democráticos. República Dominicana apuesta por eso y después por los derechos humanos. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de hacerle unas preguntas a Alex. Dar la pregunta, Isaura. Milei también se pronunció y dice que Argentina no va a apoyar otro fraude. Pero fíjate que él hizo unas declaraciones hace unos días. No sé si vieron el video de él insultando a Milei, ¿no? Sí. Un poco subido de tono. Dijo que no le aguanta un round. Sí, exactamente. Un poco subido de tono. Pero fíjate que no solamente Milei, el mismo Lula. Tenemos tres líderes. Yo creo que ahora hay tres líderes que pueden mover la situación. Lula en Brasil, porque es el líder regional de izquierda, y se supone que Maduro es de izquierda, muy importante. ¿Qué va a hacer México, que es el país de recepción de una mayor parte de la migración que va hacia el norte? Yo creo que es muy importante. Y los países de alrededor, por ejemplo, ¿qué va a hacer Perú? Y Colombia. ¿Qué va a hacer Colombia? Y fíjense que Petro hoy, ayer dio unas declaraciones muy importantes. Entonces, claro, hay líderes regionales que pueden meter una presión política, pero yo no creo que la mejor opción tenga que volver a ser el aislamiento, porque ya sabemos que se va a acercar a un eje que no necesariamente va a ser el más respetuoso de la democracia y derechos humanos. Mañanero, buen día. Saludos, Mañanero. Mi nombre es José, saludos. Mire, el tema mío con Venezuela es, aparte de todo lo inteligente que ha sido la dictadura, porque provoca la salida de muchos venezolanos, incluso le facilita que salgan, pero luego que están en el exterior, no le permite votar si no están legal en el país donde están radicando. Entonces, el voto del exterior se reduce bastante. Entonces, ellos tienen todo un entramado muy bien cuadrado para mantenerse ahí. Eso fue bien canalla. Claro, pero que no te permitieran votar con tu cédula venezolana nada más, sino también con el pasaporte. Y ahí yo creo que aclarar una cosa. Se supone que hay, según la Organización Internacional de Migraciones, hay 7.7 millones de venezolanos fuera. Solamente fueron habilitados 628,000. De esos realmente efectivos eran cerca de 60 y pico de miles. O sea, muy pocos, 60 y pico de miles. Pero igual es una traba burocrático-administrativa. Hello. Esto es más que todo una pregunta, no es una pregunta ni nada por el estilo. Esto más que todo es un mensaje, como para que
la comunidad internacional pueda entender. Yo salí en el año 98 de Venezuela, hace ya 26 años. Salí con 17 años, nunca voté en Venezuela, nunca tuve la oportunidad de votar porque en el año 98 fueron las elecciones con Chávez, y Chávez sí ganó esas elecciones. Fueron las únicas elecciones que ganó Chávez, las únicas. De resto, todas las elecciones las ha perdido. Porque, y estoy 100% seguro, y no estoy partidario de ningún partido, si derecha, izquierda, a pesar de que soy 1000% opositor. Pero en Venezuela hay una degradación en todos los sentidos, en todas las instituciones, en todas las áreas. Cuando ganó el presidente Chávez, que es el tipo que le dañó la vida al venezolano, vendíamos 3.6 millones de barriles de petróleo al día. Hoy vendemos 389.000 y esos 389.000 están repartidos entre los amiguitos de Maduro. Es imposible que la comunidad internacional no soporte. Es imposible que seamos sencillamente un cero a la izquierda. Eso es lo que somos. Y ahí es cuando yo digo, Estados Unidos hace millones de cosas por los estados arábicos y todos decimos, es porque se va a quedar con el petróleo. Que se quede con el de Venezuela, que se quede, pero que haga algo. No sé si puedo decir, mira, realmente sabemos que quizá un contexto histórico, antes de decir lo final, el contexto histórico en el 98, realmente entré en el 99, pero las elecciones de Chávez se enfrenta a unos gobiernos bastante corruptos, unos gobiernos bastante contra la población general, y realmente él gana porque su propuesta en el 98 era de ruptura del status quo que realmente tenía a un grupo importante de la población sumida en la pobreza. Pero él gana después de perder porque hasta preso fue. Sí, claro, por el tratar de dar un golpe de Estado o dar un golpe de Estado, que también después se lo darán a él. Pero una cosa importante, yo creo que cada país tiene límites de lo que puede hacer, incluso la comunidad internacional. La comunidad internacional, y él menciona Estados Unidos, ha establecido una cantidad impresionante de sanciones. De hecho, una de las condiciones que hizo Estados Unidos para que se levantaran las sanciones era que se crearan las condiciones mínimas para las elecciones. Y hubo un pacto, de hecho, el pacto de La Habana, por ejemplo, para que eso se diera. Pero también hay que entender que hay asuntos internos de los estados. ¿Cuál es el gran problema del asunto? Cuando decimos la comunidad internacional dice, mira, hay asuntos internos en los que no nos podemos meter, que supone que resuelva el pueblo de manera interna. El límite es la fuerza. El problema es que tú no le puedes decir a Estados Unidos, invade Venezuela y tumba el gobierno. O sea, yo no le puedo decir eso a ningún otro país. ¿Pudiera apoyar procesos internos? Sí, pero hay cosas que tienen que ver con lo interno. ¿Cuál es el límite? La fuerza. Es una cosa muy importante porque alguien me preguntaba esta mañana, ¿hay posibilidades de que tumben el régimen de Maduro? Bueno, si tú quieres hacer un baño de sangre, muchas posibilidades, pero si tú no lo quieres, más bien, si no pensemos en el 2018. Si no quieren cambiar los intereses del petróleo y del costo del mismo para los pueblos, lo que pasa es que no dicen eso. Claro, pero fíjate, por ejemplo, República Dominicana tuvo por mucho tiempo el acuerdo de Petrocaribe, que nos beneficiaba. Sin embargo, en la actualidad no lo tenemos. Nuestra principal exportación no viene de Venezuela, viene de los países de Arabia, por ejemplo, Arabia Saudí. Entonces, realmente el petróleo es muy importante, pero pensemos que el petróleo venezolano es un petróleo muy particular. Es un petróleo es un petróleo muy duro, que necesita un refinamiento muy alto, así que tampoco es tan atractivo. Yo creo que sí siempre hay intereses geopolíticos, eso no cabe duda, pero también hay intereses de las potencias. ¿Cuáles potencias apoyan el gobierno de Maduro y otros gobiernos regionales y cuáles no? Y yo creo que también, quiero hacer una salvedad, el momento actual que viven los Estados Unidos. Sabemos que hay momentos históricos en los que Estados Unidos ha tenido líderes y presidentes muy fuertes, con una política exterior muy fuerte, porque interiormente está muy cohesionado. Pero tú dices, los Estados Unidos de la actualidad, con unas elecciones en 100 días, está cohesionado, tiene un liderazgo regional fuerte, tiene un liderazgo internacional fuerte. Ahora tenemos una realidad multilateral, tenemos a China con un poder muy importante. Pensemos que Estados Unidos ya no es la potencia económica del mundo, es la potencia militar, pero no es la potencia económica del mundo, ahora es China. Alex, muchas gracias, Alex. ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo? Yo creo que el Alex García es en Instagram, creo que es el único modo. Muchas gracias. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.